Cuando Esteban estacionó en la entrada, las llantas crujieron sobre la grava como si fueran huesos moviéndose bajo un peso. La casa estaba tal como la recordaba de la Navidad pasada, persianas azules, paredes limpias, carillones de viento apenas meciéndose. Pero algo se sentía diferente, más callado, como si la casa hubiera dejado de respirar entre mis visitas. Alma me recibió en la puerta con su sonrisa tensa de siempre todavía, con el abrigo puesto. «Hicimos espacio para ti», dijo antes de que pudiera siquiera entrar. «No es perfecto, pero por ahora servirá». La seguí pasando la cocina sin soltar mi maleta. Esteban no dijo mucho, solo murmuró algo sobre revisar correos del trabajo. Apenas había dado 2 pasos cuando Alma abrió la puerta junto al cuarto de lavado y me señaló 3 escalones cortos que bajaban al garaje. El olor me golpeó antes que el frío aceite cartón polvo y algo más viejo, metálico y húmedo. Una cama plegable estaba arrinconada contra la pared del fondo entre un montón de llantas de invierno y un fregadero oxidado. Una sábana delgada estaba doblada a los pies. Una linterna colgaba de un gancho como si fuera una ocurrencia tardía. «Pronto te acomodaremos mejor», dijo Alma frotándose las manos como si ya hubiera terminado. «Es solo temporal. Es el único espacio que pudimos arreglar rápido. Quise preguntar por la recámara de huéspedes arriba donde solía leerle a Camila antes de dormir. Pero me tragué la pregunta como una pastilla sin agua. Asentí. Estará bien». Alma no se quedó. Cerró la puerta tras de sí con un golpe sordo que resonó más de lo que debería. Me quedé ahí un momento todavía, con el abrigo puesto apretando el asa de mi maleta. La luz del garaje zumbaba arriba, su brillo demasiado amarillo, demasiado solitario. Puse mi maleta junto a la cama y me senté despacio, los resortes rechinando bajo mi peso. Mis rodillas dolían por el frío que se filtraba del piso de concreto, y mientras miraba las cajas etiquetadas como Navidad y cachivaches, algo en mi pecho se asentó con inquietud. El silencio en esa habitación no era de los que traen paz, era de los que esperan. La primera noche apenas dormí. Cada vez que el viento empujaba la puerta del garaje, dejaba entrar una aguja de frío lo bastante afilada para despertarme. Me envolví más fuerte en la sábana, me puse un cardigan, luego un suéter que saqué de la maleta. Aún así el frío se arrastraba por mi piel, como si tuviera un propósito. Debo haber dormido un poco antes del amanecer, porque desperté con voces apagadas arriba filtrándose por las tablas del piso y una rejilla cerca del techo. Me quedé quieta. A veces la quietud es el único poder que queda. La voz de Alma llegó primero, más cortante de lo que nunca la había oído. Si se congela allá afuera, es una firma menos de la que preocuparnos. Sin poder notarial, sin problemas. Mi cuerpo se tensó, pero no me moví. Mis dedos se cerraron bajo el borde de la cama. Escuché. «Es más fuerte de lo que parece», murmuró Esteban. «No se irá fácil». Alma soltó una risita. «Entonces que se pudra despacito y lo resolveremos cuando el neurólogo firme. ¿Quieres que meta las narices en nuestras finanzas cuando empiece a desvariar?» Hubo una pausa, luego Esteban más bajo esta vez. «Solo necesitamos 2 evaluaciones». Eso dijo el abogado. Las voces se desvanecieron, pero me quedé acurrucada de lado, con los ojos abiertos, la respiración ligera. Durante años, creí que estaba segura en los roles que me dieron madre, abuela, ayudante. Ahora, me daba cuenta de que me había convertido en un trámite, un obstáculo. Pensaron que hablaban en privado, pero la verdad no se fija donde se dice. Solo espera a ser escuchada. Me giré hacia la puerta del garaje despacio, cuidando que la cama no rechinara. Mis articulaciones dolían, pero mi mente nunca había estado más clara. Sus palabras tenían calor, y ese calor reemplazó el frío en mi pecho. No dormí después de eso. Observé la rejilla hasta que el cielo se volvió gris y luego me senté y alcancé el abrigo que no había desempacado. Algo había cambiado, no en ellos, sino en mí. Y en algún lugar de ese garaje oscuro comencé a recordar quién era. La segunda noche fue peor, más fría. Mi aliento formaba nubes tenues en el aire y mis huesos dolían como si recordaran inviernos de mucho antes.
Intenté ajustar la sábana bajo mis piernas, pero el algodón delgado hacía poco contra el frío. La linterna arriba apenas alumbraba lo suficiente para que las sombras parecieran filosas. Me senté despacio tosiendo en el pliegue de mi brazo. Algo cálido tocó mi lengua. Busqué un pañuelo en mi maleta, pero usé la manga. Sangre. Solo un rastro. La limpié rápido, luego doblé la manga bajo mi bata para que nadie la viera. Hubo un tiempo en que no podía permitirme estar enferma. Cuando Esteban era pequeño, hubo años en que trabajé 2 empleos días en el juzgado, noches, transcribiendo declaraciones para abogados privados. Saltaba comidas para comprarle tenis. Vendí mi anillo de compromiso para pagar el anticipo de su colegiatura en otro estado. Nunca se lo conté. Él me decía fuerte en ese entonces, decía que hacía que todo pareciera fácil. Supongo que ese fue el problema. Hice que las cosas fueran demasiado fáciles de olvidar. Ahora era una sombra silenciosa en un rincón de su casa, la misma mujer que le enseñó a leer cláusulas legales usando cuentos para dormir, la que se desvelaba editando sus ensayos universitarios mientras calentaba sopa en una estufa portátil. El garaje no tenía aislamiento. El viento silbaba por una rendija cerca de la puerta y mis manos temblaban mientras vertía agua de un termo que Alma me había dejado antes. Se había enfriado, sabía a metal en mi lengua. Cerré los ojos y recordé el juzgado, el clic de los tacones, el roce de los trajes, el peso del silencio justo antes de un veredicto. No era solo una asistente, era la columna silenciosa del orden, la mujer que señalaba errores en los testimonios antes de que el juez los notara, la que todos olvidaban hasta el momento en que todo dependía de la precisión. Me estaban borrando ahora no de golpe sino en capas finas. Una noche en un garaje, un plato frío de arroz, una puerta cerrada arriba, y me di cuenta de que sabía exactamente qué era esto. No era olvido, era intención, y sabía qué hacer cuando la intención dejaba evidencia. El garaje estaba quieto cuando metí la mano en el bolsillo lateral de mi maleta y saqué el reloj inteligente que Camila me regaló la Navidad pasada. Para que cuentes tus pasos, Abue había dicho con ojos grandes y serios. Lo usaba más por ella, dejando que vibrara con recordatorios para medicinas y estiramientos. En ese momento pensé que era tierno. Ahora se sentía como una premonición. Navegué por los ajustes lentamente con los dedos rígidos por el frío. En el silencio, los pitidos suaves eran más fuertes de lo esperado. Entonces, lo encontré grabación de voz. Una función que había ignorado hasta ahora. Toqué el icono, vi el círculo rojo parpadear una vez, y lo puse con cuidado cerca del borde de la cama, donde la pared se encontraba con la rejilla. Era casi medianoche cuando las voces regresaron, apagadas pero lo bastante cerca. ¿Sigue ahí afuera?, preguntó alguien. La voz de un hombre amigo de Esteban, creo. Sí, respondió Esteban casual. 2 noches y contando. Eso es frío, compa. Alma rió bajo y cortante. El garaje es el único lugar donde puede morirse sin incomodar a nadie. Todos rieron. No forzado ni nervioso, risa de verdad. Mi pecho no se apretó. Mis ojos no escocieron. No en ese momento. Solo alcancé el reloj, lo toqué una vez y guardé la grabación. Más tarde me acosté plana en la cama viendo una sombra del calentador de agua extenderse por la pared. Ya no me sentía como un fantasma. Me sentía como una mujer juntando pruebas. Pensé en los juzgados donde solía sentarme. Recordé cómo algunas mujeres nunca alzaban la voz, pero cuando entregaban documentación, todo el lugar se callaba. Esas mujeres no gritaban, presentaban. Toqué el reloj otra vez y lo puse de nuevo cerca de la pared. Una grabación era evidencia. 2 serían un patrón. Solo necesitaba dejar que siguieran diciendo la verdad, que pensaban que nadie oía. Por la mañana supe que necesitaba ayuda de verdad. Y sabía exactamente quién me debía un favor. Esperé hasta que la casa estuvo quieta, sin pasos arriba, sin agua corriendo, sin luces por la rejilla. Solo el zumbido del congelador del garaje y el dolor en mi espalda. Me envolví en mi abrigo, saqué la tableta de mi maleta
y me senté cerca de la puerta lateral donde la señal era más fuerte. La segunda línea de Wi-Fi seguía funcionando. Nunca la desconectaron porque no sabían que existía. La había pagado hace 5 años durante una remodelación, cuando aún era huésped y no una carga. La pantalla brilló. Abrí mis contactos y busqué hasta encontrar su nombre. Valeria Montes, ex abogada de tribunales familiares. 20 años de jornadas largas, rabia contenida y victorias cuidadosas. Habíamos compartido el mismo juzgado más veces de las que podía contar. Cuando me jubilé, me dijo: si alguna vez me necesitas, no para un café, no para platicar, sino de verdad, llámame. Toqué su número. Contestó al segundo timbre. Isabel dijo: sin sorpresa, sin charla, solo disposición. Tengo algo, dije. Siempre lo tienes. Envié los archivos. 3 grabaciones, claras, nombres, tonos, risas. 5 minutos después llegó su mensaje: no estás sola. Aguanta. Traigo a Rodrigo. Juez Emiliano Rodrigo. Jubilado, pero no del todo. El tipo de hombre por el que la gente aún se ponía de pie, incluso en una plática casual. No había hablado con él en años, pero recordaba cómo una vez dijo: eres la única mujer en este edificio que sabe más de leyes que yo. Lo decía en serio. Esa noche los 3 trabajamos en silencio a través de 3 estados y un garaje frío. Valeria manejó la presentación de emergencia, abuso a adultos mayores, coerción financiera, condiciones de vivienda ilícitas. Rodrigo revisó la moción y aceptó firmar. Agregamos un congelamiento de acceso a activos. Solicitamos una orden de restricción temporal, nombrando a Esteban y Alma. Al amanecer tenía un paquete de documentos con peso y colmillos, construidos desde años de observar cómo la justicia silenciosa tomaba forma en grabadoras como la mía. A las 7:13 de la mañana, Valeria mandó un mensaje: orden concedida. Ventana de ejecución 12 horas. No dormí. No necesitaba dormir. Algunos momentos traen su propio combustible. Al amanecer, me paré frente al espejo colgado en la viga del garaje y me peiné el cabello en un moño apretado. Me puse el abrigo que Carlos me dio la Navidad, antes de que muriera, lana azul, aún cálido, aún digno. Me pellizqué las mejillas para darles color. Abotoné el frente y metí el sobre de manila grueso bajo mi brazo. En la cocina la luz era suave y dorada, entrando por la ventana que daba al este. Esteban estaba en la encimera con su camiseta y pants de siempre, removiendo leche en su cereal como si nada hubiera cambiado. Alma miraba su celular, la luz azul proyectando sombras en su cara. Entré sin ceremonias, sin saludos, sin sonrisa. Crucé la habitación, puse el sobre en el centro de la mesa y di un paso atrás. Mis manos se cruzaron frente a mi cintura. Esteban se giró. ¿Qué es esto?, preguntó tomándolo como si fuera correo basura. Abrió el flap con una mano, sus ojos recorriendo el contenido. Una pausa, un parpadeo. Luego el color se le fue del rostro lo justo para que lo notara. Esto es, no respondí. Pasó a la segunda página, luego a la tercera. Su boca se abrió, pero antes de que pudiera hablar sonó el timbre. Un toque agudo. Alma levantó la mirada. «Esperamos a no», dijo Esteban con la voz tensa. El timbre sonó de nuevo. Luego 3 golpes firmes. Me quedé exactamente donde estaba. No me inmuté cuando pasó junto a mí. No me moví cuando abrió la puerta. 2 oficiales estaban en el porche. Uno sostenía una carpeta. El otro, un documento sellado con el sello del Estado. «Señor Esteban Morales», preguntó el más alto. Esteban asintió lentamente. «Ha sido notificado». El oficial más alto le entregó a Esteban un paquete doblado, su expresión calma pero ensayada. «Esta es una orden de protección de emergencia, presentada bajo el Estatuto 57E», dijo. «Incluye una cláusula de no contacto, congelamiento temporal de activos y una directiva de reubicación inmediata». Alma se levantó del taburete de la cocina con la boca entreabierta. «Esto es una broma», dijo. «Está confundida». Ella. El segundo oficial dio un paso adelante. «Tendrán tiempo de responder en el tribunal. Por ahora estamos aquí para hacer cumplir». Esteban me miró entonces, sus ojos saltando entre los papeles,
y mi rostro como si no entendiera quién estaba frente a él. Sostuve su mirada y no dije nada. Camila estaba al final del pasillo descalza en su pijama observando. Sus brazos estaban cruzados sobre el pecho, pero sus ojos estaban abiertos sin parpadear. «Esto es una locura», murmuró Esteban. «No pueden echarnos de nuestra propia casa. No es tuya», dije con voz firme. «Nunca lo fue. La escritura nunca se transfirió. Les dejé vivir aquí. Eso termina hoy». Alma soltó una media risa. «No tienes derecho». Me giré hacia ella. «Nunca estuviste en los papeles. Y nunca lo estarás». Esteban dio un paso adelante alzando la voz. «Soy tu hijo». «Lo eras», dije. «Pero hoy ya no eres quien toma mis decisiones». Las palabras cayeron en la habitación como polvo tras una ventana rota. Los oficiales no los apuraron. Les dieron a Esteban y Alma 1 hora para empacar. Sin tiempo para súplicas, sin espacio para dramas. Alma cerró una puerta de golpe arriba. Esteban se quedó callado juntando solo lo que cabía en una mochila. Camila no se movió. La miré con suavidad, pero no me devolvió la mirada. Le di su espacio. Algunas verdades toman tiempo para asentarse. Cuando la puerta principal se cerró tras ellos, la casa quedó en silencio. Los oficiales me dieron un asentimiento y se fueron. Caminé a la cocina, me senté en la mesa, donde no me habían invitado en meses, y alcancé el pestillo de la ventana. La abrí de par en par dejando entrar el aire. No porque tuviera que hacerlo, sino porque ahora podía. El aire que entró por la ventana era frío, limpio y honesto. Se envolvió en mi rostro como un recordatorio había sobrevivido a algo que buscaba borrarme. Me senté en la mesa de la cocina sin miedo a que me dijeran que me moviera. Puse ambas palmas planas contra la superficie y las dejé descansar ahí. El silencio ya no era pesado, era mío. Esa tarde, después de que los oficiales se fueron y el sol comenzó a desvanecerse detrás de los pinos, regresé al garaje por última vez. Junté mi maleta, la sábana de la cama y el termo. Doblé todo con cuidado, no porque tuviera valor, sino porque aún hacía las cosas con esmero. Cuando volví a la casa, un pequeño sobre esperaba en el borde de la mesa. Mi nombre en una letra irregular. Lo abrí despacio. «Perdón si fui mala. Te quiero. Cami». Presioné la tarjeta entre mis palmas no para sujetarla, sino para acercarla. No lloré. Eso vendría después, tal vez. Por ahora la disculpa era suficiente. El amor más que suficiente. A la mañana siguiente Valeria había arreglado todo. Un pequeño departamento en las afueras del pueblo, nada lujoso, pero limpio, cálido y tranquilo. Me recogió justo después del amanecer. No hablamos mucho en el camino. No necesitábamos hacerlo. En el nuevo lugar me explicó los papeles del contrato, me ayudó a desempacar la maleta, puso la tetera en la estufa sin preguntar, como hacen las viejas amigas cuando algo sagrado ha sido herido. Esa noche me paré junto a la ventana de mi nueva sala, viendo los faros pasar en la calle de abajo, sin voces ajenas a través de las paredes, sin corrientes bajo la puerta, solo el sonido de un calentador encendiéndose, y por primera vez en semanas no me preparé para la oscuridad. La dejé llegar suavemente. Luego me senté y comencé a escribir. Escribí las cartas de una sentada después de lavar los platos y dejar que la tetera se enfriara. El departamento estaba silencioso, pero no vacío. Tenía el tipo de silencio que espera palabras, no el que las castiga. La primera carta fue para Esteban. 3 páginas a máquina, sin emociones, solo un registro de hechos que había olvidado. Le recordé el verano que trabajé con neumonía para mantenerlo en un campamento de música. La vez que volvía a Beta a aprender a manejar a los 60 para que no perdiera entrevistas cuando su padre estaba en el hospital. Le recordé que nunca pedí que me pagara solo decencia. Y luego escribí: no fallaste como proveedor ni como hombre. Fallaste como hijo al que se le confió la memoria. La firmé sin más, sin calor, solo verdad. La segunda carta para Alma fue más corta, a mano, sin adornos. Reíste sobre dónde podría morir. Espero que tu hija nunca ría sobre dónde podrías tú. No la sellé con lástima, la sellé con finalidad. Luego pasé a la tercera.
para Camila. Esa tomó más tiempo, no porque no supiera qué decir, sino porque quería decirlo con suavidad. No hiciste nada malo, escribí. El silencio entre nosotras no era tuyo para arreglar. Cuando estés lista, pregúntame lo que sea. Nunca castigaré tus preguntas con vergüenza. Nunca te pediré que finjas que algo no pasó. Responderé con verdad, no con enojo. La firmé simplemente. Con amor, abue. Una vez que los sobres estuvieron sellados y con dirección, los puse en la encimera junto a mi taza. No los releí. Las palabras salieron claras la primera vez. Esa misma semana, con la ayuda de Valeria, registramos una organización sin fines de lucro. La llamamos Iniciativa Justicia Silenciosa. Un fondo, una línea telefónica, una lista de recursos para mujeres mayores que no estaban golpeadas, pero sí enterradas en garajes, en sótanos, en cuartos invisibles. Compramos un dominio web sencillo. En la página principal, una sola línea. Estaba bajo mi foto, justo encima del formulario de contacto. No lo estás imaginando. Y no estás sola. Las invitaciones se llegaron despacio al principio, una de una mesa redonda legal en el colegio comunitario, otra de un grupo de derechos de adultos mayores en Querétaro. Entonces me pidieron hablar, compartir lo que pasó, ofrecer algo más que una advertencia. Nunca había estado detrás de un atrilantes, pero cuando lo hice, las palabras salieron firmes. Medidas. Como un registro judicial esperando ser ingresado. Conté la historia sin adornos. Describí el garaje, la rejilla, las risas tras puertas cerradas. Expliqué cómo se siente el silencio cuando no es tu elección. Dije cómo aprendí tras décadas en un juzgado que la justicia no siempre llega con esposas o titulares. A veces llega en un sobre sellado y la voz de una madre finalmente libre de disculpas. Empezaron a llamarme defensora. Los dejé, no porque creyera que era valiente, sino porque sabía cuántas mujeres nunca hablarían. Alguien tenía que nombrar lo que estaban viviendo. En cada sala donde hablé siempre había una mujer, cabello gris, ojos afilados, que esperaba hasta que todos se fueran para susurrar. A mí también me pasó. Asentía, escuchaba, le daba una tarjeta de la iniciativa y le recordaba cuenta. No me volví ruidosa. Ese nunca fue mi estilo, pero me volví clara. Me volví precisa, y la claridad descubrí llega más lejos que los gritos. El último evento en el que hablé fue una cumbre estatal sobre autonomía de adultos mayores. Mi nombre estaba impreso junto al de profesores y funcionarios. Llevé mi abrigo azul. Me paré en el centro del escenario con las manos ligeramente cruzadas frente a mí y terminé con una frase que había cargado por meses. Pensaron que no entendía, pero yo escribí las reglas que intentaron romper. Esa noche regresé a mi departamento. La tetera silbó suavemente mientras me sentaba en mi silla junto a la ventana. El calentador se encendió. Mi té reposó en silencio. No el frío, no el que espera borrarte, sino el que dice, lo lograste, y ahora tú decides.